Petroamazonas es una compañía ecuatoriana que se dedica a la obtención y elaboración de hidrocarburos. Es una corporación pública que emplea operaciones técnicas y productivas pertenecientes al Estado ecuatoriano. Se enfoca en el sector de hidrocarburos y sustancias. Los ciclos que se cumplen en la investigación y el uso de petróleo a través de la extracción y exportación del crudo. Actualmente opera 21 bloques y 18 ubicados en la cuenca del oriente del Ecuador y 3 en el distrito litoral. También elabora anualmente actividades y presupuestos de inversión, costos y gastos. Proponen retos que son coherentes en el interés nacional y objetivos claros y medibles. De esta manera, la empresa realiza proyectos y actividades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. En obtención se realiza un pozo donde se coloca una especie de cañón hacia abajo y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra situado el yacimiento. El petróleo fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro. Este tipo de tubería es llamada tubería de producción. Cuando el yacimiento tiene su energía propia, genera la presión subterránea y por los elementos que acompañan al petróleo como el gas o el agua, estos saldrán por sí solos para regular el paso del petróleo y al mismo tiempo se instala en la cabeza del pozo un equipo llamado árbol de Navidad que consta de un conjunto de varias válvulas. De producción de Petroamazonas. Como podemos observar, entre enero a octubre, la producción mensual de petróleo en barriles diarios para el 2018 fue de 518.293 como promedio. Sin embargo, para el 2019 esta producción se redujo y para el mes de octubre hubo una caída en esta, que pasó de 545.663 a 443.869 barriles diarios. Para abril del 2020 hubo un descenso más significativo entre marzo y abril, y en junio se recuperó volviendo a producir 514.863 barriles diarios. Sin embargo, para el 2020 Petroamazonas alcanzaba ya una capacidad de producción del 100%, con una producción de 423.370 barriles de petróleo por día, recuperándose luego de una reducción drástica de su producción regular debido a inconvenientes en los oleoductos y la ruptura de las tuberías de transporte de hidrocarburos en el sector de San Rafael. Hola, mi nombre es Pamela Reyes y voy a hablar sobre el diagrama de procesos de la extracción de petróleo. Esto ocurre en diferentes etapas. La primera etapa sería la preparación de la locación del terreno o del yacimiento. Una vez que ya tenemos esta locación, se procede a la nivelación y después de esto continuamos con la ubicación de la torre de perforación. Después que se ubica la torre, procedemos a la perforación con un témpano de perforación. Y esto ocurre en 3 etapas, donde se van colocando cañerías de acero en cada etapa, para después ir al cementado de estas cañerías de acero y las paredes del pozo. Una vez ya cementado esto, se procede a la extracción del gas y del petróleo con un sistema de bombeo. Después de esto, como va todo mezclado, se procede a la separación del gas y del agua de los hidrocarburos. Esto ocurre con un separador trifásico. Después de esto, se procede al almacenamiento. Una vez que ya está el almacenamiento, puede ser llevado a exportación o bien a la refinería. En este caso vamos a continuar con la refinería, donde se va a llevar el crudo y se lo va a calentar a 370 grados Celsius para que pueda ocurrir
para que pueda ir a la torre de destilación. En ese punto del calentamiento en el horno es donde ocurre la transferencia de calor. Después que está en la torre de destilación o fraccionamiento, también llamada topping, es donde ocurren las separaciones de los hidrocarburos, donde el hidrocarburo más pesado se queda abajo y el más liviano se queda arriba. Y obtenemos nuestros hidrocarburos, que pueden ser el más liviano, el propano y el butano, y el más pesado, el gasoil. Muchas gracias. Mi nombre es Denis Bermeo y voy a hablar sobre los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos cuya función es transferir calor de un fluido a otro en menor temperatura. La transferencia de calor se produce a través de una placa metálica que favorezca el intercambio entre fluidos sin que estos se mezclen. Existen varios tipos de intercambiadores de calor, pero los más usados en la industria de la extracción de petróleo son las calderas pirotubulares. La caldera pirotubular es muy usada en la industria petrolera. Está compuesta por quemadores, el hogar o cámara de combustión, que es donde se realiza la reacción química, también por tubos de menor diámetro, que es por donde circula el combustible a temperaturas muy elevadas, y el agua a su vez por el casco o carcasa. Se emplea desviadores en el casco, lo cual fuerza el fluido a moverse en dirección transversal a dicho casco con el fin de mejorar la transferencia de calor. Estas calderas están diseñadas para la transferencia de calor entre dos fluidos dentro del dispositivo, por lo que normalmente la coraza externa está bien aislada para evitar cualquier pérdida de calor hacia el medio exterior. Un esquema completo desde que se instala la torre hasta que se finalice el proceso. Para que se instale la torre, previamente tiene que tener un lugar que cumpla con las condiciones geofísicas para poder lograr la extracción del mismo. Como segundo punto tenemos los planos usados por Petroamazonas en el proceso. Como primer punto tenemos el cruce fluvial, que es cuando el trayecto de la tubería de crudo y los cables de energía y transmisión de datos pasa por un río que estos cruzan por debajo de su cauce. Como segundo punto tenemos los pozos direccionales. Los pozos direccionales, el taladro alcanza diferentes puntos de yacimiento y no se usa única y exclusivamente debajo del punto de profundización, sino que puede llegar a sitios lejanos de este punto. Tenemos los pozos horizontales, que es una tecnología que se extiende la perforación direccional y permite al ducto navegar dentro del yacimiento en un recorrido horizontal. Tenemos el separador trifásico, que en los puntos de procesamiento de crudo, varios kilómetros lejos de la plataforma petrolera, se separa el crudo del gas y del agua en un separador que además ayuda a procesar el agua que se inyecta en el subsuelo a 8.000 pies de profundidad. Tenemos la optimización de generación eléctrica y eficiencia energética, que es el gas asociado al crudo, que de manera tradicional se inyecta en mecheros y es aprovechado por Petroamazonas para generar electricidad. Tenemos las técnicas de recuperación de crudo, que en aquellos campos cuya producción ha comenzado a declinar, se aplica una nueva técnica de rendición de agua que aumenta la presión en el yacimiento y permite recuperar el crudo. Como último punto tenemos las plataformas sin carretera, que es para impedir el acceso a áreas protegidas de la Amazonía. Solo son asequibles en helicóptero y vía fluvial. Muchas gracias.